Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de la seguridad internacional. Pero, ¿qué es esto? La seguridad internacional es la protección de valores, intereses y condiciones que los estados consideran esenciales para su supervivencia y bienestar. En un sentido muy tradicional, la seguridad internacional se refiere a la protección de los estados frente a amenazas militares, ya sea la guerra, la agresión o la ocupación. Sin embargo, realmente no viene solo a jugar en sentidos de seguridad militar, sino que una visión más amplia y más moderna también incluye amenazas no militares, bien sea el terrorismo, el cambio climático o la pobreza. Esta visión se basa en la idea de que la seguridad de un Estado está estrechamente relacionada con la seguridad de los demás Estados y que la paz y la estabilidad internacional son necesarias para el bienestar de todos. ¿A qué referimos? A que necesitamos una mejor convivencia en el mundo. Ahora bien, para entender este tema, comenzaremos desglosándonos en preguntas claves que nos ayudarán a adentrarnos en él. La primera vendría siendo, ¿en qué consiste la visión clásica de la seguridad internacional? Para ponernos en contexto, refiere a una perspectiva histórica y tradicional que nos ayudará a comprender la seguridad en el ámbito internacional, siempre tan cambiante y diverso, contextual en el más sentido amplio de la palabra. Para identificarla, debe cumplir con estas 6 características. Primera, los Estados-nación como actores principales. En esta visión, los Estados nacionales son considerados los actores principales en el escenario internacional. La seguridad se centra en la protección de la integridad territorial y la soberanía de los Estados. Vale recordar que un Estado puede ser Estado aun si la nación no se siente eh, partícipe de este, o puede ser un Estado sin nación, precisamente. El segundo es la seguridad militar. La seguridad se asocia principalmente con las amenazas militares como conflictos armados, amenazas de invasión y guerra. La disuasión y la capacidad militar son fundamentales para garantizar la seguridad nacional. El realismo político. La visión clásica se basa en la teoría del realismo en las relaciones internacionales, que sostiene que los estados actúan en su propio interés de poder y seguridad, sin confiar en la buena voluntad de otros actores. Balance de poder. La estabilidad se busca a través del equilibrio de poder entre estados. Esto puede llevar a alianzas, acuerdos de no agresión y, en algunos casos, armamentismo para mantener el equilibrio. ¿Son las relaciones entre los estados buenas? Vale, definir eso como buenas, amistosas es bastante complicado. Se puede decir que son de mutua ayuda. Confianza, no mucha, pero mutua ayuda, en la que ambos estados van a colaborar para recibir un beneficio propio. Soberanía y no intervención. Los estados tienen el derecho a gobernar internamente sin interferencia externa, a menos que representen una amenaza para otros estados. Enfoque en cuestiones interestatales. Los desafíos de seguridad se ven principalmente en términos de rivalidades y conflictos entre estados, y no se prestaba tanta atención a las amenazas no estatales como el terrorismo o los problemas transnacionales. Ahora bien, debemos recordar que esta visión, por muy clásica que sea, ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha convertido en objeto de múltiples debates en el campo interrelacionista. Hoy día, la seguridad abarca una amplia gama de diversas amenazas y desafíos, lo que lleva a expandir los enfoques y crear grupos cooperativos que pensamos no existirían jamás. Una de estas relaciones, el mejor ejemplo del momento, la estrecha relación entre Estados Unidos y Japón. Una relación no solo económica, sino en muchos casos también en sentido de seguridad nacional e ideología política. Una vez adentrados en la temática, ya podemos comenzar a hablar de autores. Comencemos hablando de Clausewitz. ¿Cuáles fueron los planteamientos de Clausewitz en la seguridad? Karl von Clausewitz, destacado teórico militar prusiano del siglo XIX, conocido por su obra De la guerra, Von Krieg en alemán, es en la que analiza en profundidad la naturaleza de la guerra y la estrategia militar. Pese a su notoria fijación en conflictos bélicos, sus planteamientos tienen implicaciones significativas para la seguridad internacional en general. Algunos de los principales planteamientos de Clausewitz sobre la seguridad incluyen la guerra como continuación de la política. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Esto significa que la guerra no es un fenómeno aislado, sino una extensión de los objetivos y la política de un Estado. La seguridad y la guerra están intrínsecamente relacionados con los intereses políticos y estrategios de un país. Véase desde donde se vea la guerra. Para los individuos siempre va a ser mala y siempre va a significar pérdidas y destrucción.
Sin embargo, en el campo interrelacionista y politólogo debemos observar esta guerra desde todos los ámbitos y desde todos los aspectos. Encontrar cuáles son las causas, cuáles van a ser las consecuencias y cómo podemos evitarla en un futuro. La importancia de la Trinidad de la Guerra, o lo que podríamos llamar la Tríada de la Guerra, que incluye tres elementos interrelacionados: el gobierno, el ejército y el pueblo. La seguridad implica la coordinación efectiva de estos tres elementos para alcanzar los objetivos políticos. Fricción y niebla de la tierra, de la guerra. Fricción y niebla de la guerra. Clausewitz enfatizó la importancia de comprender la fricción y la niebla de la guerra. La fricción alude a dificultades, desafíos e incertidumbres que surgen en el campo de batalla, mientras que la niebla se refiere a la información incompleta o incorrecta. Comprender y gestionar la fricción y la niebla es esencial para la toma de decisiones en seguridad y guerra. El concepto del centro de gravedad. Clausewitz introdujo el concepto del centro de gravedad, en el que nos habla del punto crítico en un conflicto en el que la derrota de un oponente puede conducir a la victoria. Identificar y atacar el centro de gravedad del adversario es fundamental para la estrategia militar. Algunos de los ejemplos para este centro de gravedad bien podrían ser las capitales de ciertos estados o sus centros de poder, de económicos, los puertos, entre otros. El papel de la voluntad y la pasión. En este, Clausewitz destaca que la guerra se encuentra influenciada por factores emocionales ligados a la culturalidad, bien sea la moral, la determinación y la pasión de los combatientes. La seguridad implica comprender y gestionar la voluntad y la moral de uno mismo y del enemigo. Un buen ejemplo de esto serían las guerras religiosas. No nuevas, no modernas y sí bastante comunes. Para cerrar, Clausewitz proporciona una perspectiva profunda sobre la relación entre la política, la guerra y la seguridad. Sus ideas subrayan la importancia de comprender la dinámica subyacente en los conflictos internacionales y cómo los objetivos políticos y estratégicos son fundamentales en la búsqueda de la seguridad nacional. Ella distingue entre las viejas guerras, que son guerras convencionales entre estados, y nuevas guerras, conflictos armados no convencionales que involucran actores no estatales, como grupos armados irregulares o organizaciones criminales. ¿Cómo diferenciarlos? Algunas de las principales diferencias entre estos dos tipos son: primero, los objetivos. Las viejas guerras se libraban por objetivos políticos, como la conquista de territorio o el cambio de régimen. Las nuevas guerras se libran por objetivos económicos, como el control de recursos naturales o el tráfico de armas y drogas. Segundo, los actores involucrados. Las viejas guerras eran libradas por estados, con el apoyo de fuerzas armadas regulares, mientras las nuevas guerras son libradas por actores no estatales, con el apoyo de fuerzas irregulares y cuerpos armados. Tercero, el lugar donde suceden. Las viejas guerras se libraron en el campo de batalla, entre ejércitos regulares. A su vez, las nuevas guerras se libran en las zonas urbanas y rurales, entre fuerzas irregulares y civiles. Cuarto, los métodos con que son llevadas a cabo. Las viejas guerras se libraban con armas convencionales. Las nuevas guerras se libran con armas convencionales y no convencionales, bien sea armas ligeras, minas antipersonas y explosivos improvisados. Por supuesto, esto también incluye las armas de destrucción masiva, como las bombas nucleares y subatómicas. Quinto, la duración. Las viejas guerras tenían una duración relativamente corta. Las nuevas guerras tienen una duración prolongada. Ya saben, ese chismecito por ahí de que seguimos viviendo una guerra fría. Sexto, las consecuencias. Las viejas guerras tenían consecuencias limitadas para la población civil. Sin embargo, las nuevas guerras tienen consecuencias devastadoras para la población civil, con un alto número de víctimas civiles y desplazamiento de población. También debemos recordar que las guerras viejas tenían un sentido muchísimo más violento, más visceral, un enfrentamiento cara a cara. Las nuevas guerras se pueden librar tanto en los sectores económicos, en la industria, entre otros. Algunos de los ejemplos más conocidos de viejas guerras son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Ejemplos de nuevas guerras: la Guerra Civil de Angola, la Guerra Civil de Sierra Leona, la Guerra Civil de Liberia, Guerra Civil de Somalia y Guerra Civil de Siria.
La distinción entre las viejas guerras y las nuevas guerras es un concepto útil para comprender los cambios en la naturaleza de los conflictos armados en el mundo contemporáneo. Cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre guerra y conflicto armado? La guerra es una confrontación armada entre estados, mientras que el conflicto armado es un conflicto violento entre dos o más partes, independiente de si son estados o no. La diferencia clave entre la guerra y el conflicto armado es la naturaleza de las partes involucradas. En la guerra las partes involucradas son estados, en el conflicto armado las partes involucradas pueden ser estados, grupos armados no estatales, organizaciones criminales o incluso los mismos individuos. ¿Cuáles son los tipos de conflictos armados según el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario (DIH) distingue entre los siguientes tipos de conflictos armados. Primero, conflicto armado internacional, que son los conflictos armados entre dos o más estados. Segundo, conflictos armados no internacionales, que son los conflictos armados que se libran dentro de un estado. Los conflictos armados internacionales están regulados por el Convenio de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. Los conflictos armados no internacionales están regulados por el Protocolo 2 de los Convenios de Ginebra de 1977. Sexta pregunta, ¿cuál es el origen de los conflictos según Paul Collier? Paul Collier, un economista británico, ha identificado los siguientes factores que contribuyen al origen de los conflictos. Primero, la pobreza. La pobreza puede conducir a la desigualdad y la exclusión social que puede generar tensiones y conflictos. Segundo, el desempleo. El desempleo puede llevar a la frustración y desesperación que puede facilitar la radicalización y la violencia. Y en tercera, tenemos la exclusión. La exclusión de grupos sociales o étnicos puede conducir a sentimientos de injusticia y agravio que pueden alimentar el conflicto. Collier sostiene que estos factores pueden crear un ambiente propicio para el conflicto, ya que pueden llevar a la formación de grupos armados, la polarización social y la desintegración del Estado. Séptima pregunta, ¿qué es la seguridad humana? La seguridad humana es un enfoque dentro del campo de las relaciones internacionales que pues básicamente se centra en la proyección y el bienestar de las personas en lugar pues de la seguridad de los estados y gobiernos. Cabe recalcar que este concepto amplía la noción tradicional de seguridad, que pues se centra en la seguridad del Estado y reconoce que la seguridad de las personas pues es esencial en un mundo caracterizado por una amplia gama de amenazas y desafíos que pues se presentan actualmente, que van más allá de las amenazas militares convencionales. Octava pregunta, ¿cuáles son las dimensiones de la seguridad humana? La seguridad humana es un área de estudio que interpreta el concepto de seguridad humana para comprender la política internacional y también la resolución de conflictos. Esencialmente, pues la seguridad humana en su campo multidisciplinario, cuyos enfoques se basan en las amenazas amplias y multidimensionales, entiéndase pues de diversa índole o naturaleza, no limita el conflicto armado, sino incluyendo también las problemáticas propias de territorio, pobreza o delincuencia organizada, que también se puede notar en los ámbitos actuales en los que vivimos. Los individuos y comunidades que en lugar de centrarse únicamente en la seguridad del Estado, se preocupan por la seguridad de las personas a nivel individual y comunitario, que busca encontrar soluciones a los problemas humanos como las enfermedades y la guerra. Prevención y mitigación de conflictos. La seguridad humana aboga por la prevención y la mitigación de conflictos en lugar de simplemente responder a ellos una vez que se han estallado. Esto implica abordar las causas subyacentes de los conflictos como la desigualdad, la marginación y la falta de oportunidades. Cooperación internacional. La seguridad humana a menudo requiere la cooperación entre estados y actores internacionales para abordar desafíos transnacionales como el cambio climático o la propagación de enfermedades. Desarrollo sostenible. La seguridad humana se relaciona estrechamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que buscan mejorar la vida de las personas en todo el mundo a través de la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad de género y pues también la protección del medio ambiente. En resumen, la seguridad humana en el campo de las relaciones internacionales presenta un enfoque más amplio y centrado en las personas para abordar los desafíos de seguridad en un mundo globalizado e interconectado. Reconoce que la seguridad de los individuos y las comunidades pues es muy fundamental para lograr la paz duradera y el bienestar global.
Es importante conocer que también explotar el concepto de seguridad humana puede ayudarnos a comprender nuestro mundo y cómo encajarnos en él. Última pregunta, ¿cuáles son las principales críticas al concepto de seguridad humana? Las principales críticas al concepto de seguridad es la definición difusa. Algunos dicen que el concepto de seguridad humana es como una caja de chocolates. Nunca sabes realmente lo que estás obteniendo. La falta de una definición clara puede hacer que sea tan difícil de entender como una película de ciencia ficción. Demasiadas dimensiones. Imagina un buffet con demasiadas opciones, desde seguridad alimentaria hasta seguridad ambiental. Algunos críticos piensan que esta variedad de dimensiones hace que sea como tratar de comer un pastel de 3 pisos sin manos libres. La política de intervención. La seguridad humana puede sonar bien, pero algunos temen que se convierta en la excusa perfecta para entrometerse en los asuntos de otros países en nombre de la protección de las personas. Algunos argumentan que los gobiernos pueden utilizar la noción de seguridad humana para intervenir en los asuntos internos de otros países en nombre de la protección de las personas, lo que plantea cuestiones de soberanía y pues obviamente de legitimidad. Es como usar una tarjeta de amigo para saltarse las filas en el parque de atracciones internacional. Implementación complicada. Poner en práctica la seguridad humana puede ser como tratar de armar un mueble sin las instrucciones. La coordinación, el financiamiento y los recursos pueden convertirse en un rompecabezas gigante. El descuido de la seguridad estatal. Algunos críticos sienten que la seguridad humana puede olvidar la seguridad estatal tradicional, como si todos decidieran olvidar que se necesita una cerradura de la puerta de su casa. En un mundo donde todavía hay vecinos que no pueden ser muy amigables. Es importante, como claro ejemplo acá, ver los múltiples conflictos fronterizos del mundo, que esto podría ser muy, muy peligroso. La prioridad internacional en un lugar de nacional. En la búsqueda de la seguridad humana hay quienes temen que nos olvidemos de arreglar nuestros problemas internos. Es como si gastáramos todo nuestro dinero en regalos para nuestros amigos en lugar de mantener nuestro propio jardín en buen estado. No obstante, a partir de estas críticas, la seguridad humana sigue siendo una idea influyente en el mundo de las relaciones internacionales, como en todo. Hay pros y contras, y la seguridad humana es una parte importante de la conversación sobre cómo mantenemos seguros y felices este complejo mundo global.